Esta historia comienza en Belleville, una pequeña ciudad al sudeste de Córdoba. Era el verano de 1945, los carnavales de 1945, y en el club del pueblo había fiesta. Y allí estaba Susana, de 15 años, fuertemente vigilada por su madre Dolores, como solía ser en el siglo pasado, que las jóvenes iban a bailar, pero siempre acompañadas de una chaperona. También estaba Elvio, de 17, y apenas la vio dijo, es ella. La sacó a bailar, y bailaron juntos toda la noche, y dejó de importarles la mirada inquisidora y penetrante de Dolores. Pasaron los años, y el 23 de diciembre de 1950 se casaron, y se fueron a vivir a una casita que estaba justo enfrente del Club Bell, el mismo que había visto nacer su amor. El 10 de mayo de 1952, Susana estaba embarazada de un mes y se fue al cine. Y Elvio se fue a ver un torneo de box. Era un torneo importante al que habían sido convocados jueces de otras localidades. El club hizo levantar una pared para colocar unas gradas para los espectadores y debido a la amenaza de lluvia, colocaron una viga para sostener unos toldos. Empezó a lloviznar y en un momento la lluvia fue torrencial. Los toldos se llenaron de agua y debido al peso del agua se derrumbó la pared que arrastró consigo los toldos y la viga. Los boxeadores y algunas personas que estaban cerca del ring lograron ver lo que estaba ocurriendo y se escondieron debajo del ring. Otras personas no fueron tan afortunadas y quedaron atrapadas y aplastadas por las vigas, los toldos y los escombros. Entre las personas atrapadas estaba Elvio. Alguien fue al cine a avisarle a Susana de la catástrofe. Salió corriendo. Cuando llegó al club se había cortado la luz. En medio del aguacero, la oscuridad y los escombros, se puso a buscar a su marido. A medida que rescataban a los vivos, los iban derivando a los centros de internación. A los muertos los apilaban sobre las mesas de billar. El pueblo colapsó ante semejante catástrofe. En este accidente, que significó una catástrofe para el pueblo, murieron 41 personas y algunos quedaron con heridas tan graves que tuvieron que ser internadas durante meses. Entre ellos estaba Elvio. En el hospital del pueblo les dijeron que estaba malherido y que probablemente no iba a sobrevivir. Susana sintió en un instante cómo se destruían todos sus planes. Su mundo se derrumbaba como se había derrumbado esa pared. Decidieron trasladarlo al hospital de Rosario, que tenía mejor infraestructura en una posibilidad de salvarle la vida. Permaneció en coma durante 20 días. El 31 de mayo recobró el conocimiento, pero había quedado parapléjico. Qué sutil que es la línea que divide la vida de la muerte, el sufrimiento de la felicidad. Cuánta necesidad tenemos los seres humanos de sentir que somos dueños de nuestro futuro, que tenemos todo bajo control, cuando en realidad no controlamos nada. Y en un instante todo puede cambiar, para bien o para mal. Qué difícil se nos hace a los seres humanos convivir con la impermanencia y con la incertidumbre. Aquí comienza el segundo capítulo de esta historia, menos feliz, menos romántico, pero marcado por la solidaridad y el afecto del pueblo y de la gente que los conocía, y el deseo de ambos de sobreponerse a la adversidad. Elvio permaneció internado 8 meses, hasta el 2 de enero, y el 8 de enero nací yo, ese bebé que estaba en la panza de Susana el día del accidente. A partir de esa noche, de la noche del accidente y la tormenta, mi mamá siempre le tuvo miedo a las tormentas. Yo, sin saber mucho por qué, también le tenía miedo. Hasta que me di cuenta de que esto tendría seguramente que ver con la experiencia traumática intrauterina sufrida esa noche, y lo pude superar. Mi mamá nunca pudo superarlo. La discapacidad física de mi papá lo enfrentó con un nuevo desafío.
hacer una carrera universitaria a distancia. Pero ¿cuál podría ser que no le exigiera ser alumno regular? Eligió ciencias económicas, que no era lo que le gustaba, pero era lo que podía. Y 4 años después se recibió de contador en la Universidad Nacional del Litoral de Rosario. Lo que siguieron fueron años de esfuerzo, sacrificio, lucha. Yo la verdadera magnitud de esto lo tuve cuando fui mucho más grande, porque siempre de chica esperé el milagro de que mi papá pudiera volver a caminar y jugar conmigo como lo hacían los demás padres con sus hijos. En 1958 nos fuimos 2 años a vivir a Estados Unidos para que mi papá pudiera hacerse una cirugía y la posterior rehabilitación que en la Argentina no se hacía, mientras trabajaba como contador en la Agregaduría Naval Argentina. No fue fácil salir de un pueblo chico, donde todos nos conocían y estábamos rodeados del afecto de la familia y de los amigos, para ir a una gran ciudad con una cultura distinta, un idioma desconocido y rodeado de gente que no conocíamos. Pero a mí no deja de asombrarme la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos. Y en momentos donde parecemos vulnerables y frágiles, emerge dentro nuestro esa fuerza que hace parecer que todo sea posible. Y allí ocurren los milagros. Cuando volvimos a Buenos Aires, porque nos vinimos a vivir a Buenos Aires cuando llegamos de Estados Unidos, mi papá conoció a CIR y el Centro Nacional de Rehabilitación. Y acá comienza el tercer capítulo de esta historia. El capítulo y la parte de los logros, los triunfos, la de Elvio haciendo deportes y destacándose en varias disciplinas. Los Juegos Olímpicos, que son jugados por personas con limitaciones físicas, se llaman paraolímpicos, y los Juegos Panamericanos, parapanamericanos. La Argentina fue el primer país latinoamericano y de habla hispana en participar de las 2 primeras ediciones de los Juegos Paralímpicos. Mi papá ganó 2 medallas de plata y una de bronce en Tokio 64 y una de oro en natación estilo libre en Tel Aviv 68. Los Juegos Panamericanos comenzaron en Winnipeg, Canadá, en 1967 y en 1969 se hicieron en la Argentina. Y mi papá tuvo el honor de encender la medalla. Para los Juegos Panamericanos, cuando se hicieron acá en la Argentina, yo fui la traductora de los Juegos por pura casualidad y pura necesidad. Había llegado la delegación de Trinidad y Tobago, compuesta por un solo hombre, y este hombre no sabía ni una palabra en castellano. Parece ser que había llegado antes de lo que lo esperaban y no había nadie que pudiera ayudarlo con el idioma. Mi mamá me llamó y allí fui. Y a partir de ese momento era la traductora extraoficial de los Juegos. Hasta me dieron un solapero que decía intérprete. Intérprete yo. Me sentía más hinchada que esponja en el agua. Pero esta historia no se trata de mí. Se trata del ejemplo de mi padre y la batalla de mi padre que ejemplifica la lucha de millones de personas cuando tienen que enfrentarse a la adversidad, cuando no pueden cambiar lo que les ocurre y se encuentran ante el desafío de cambiarse a sí mismos, de sacar la mejor versión de ser humano, de reinventarse. ¿Y dónde queda mi madre en todo esto? Mi madre siempre estuvo allí, pero en segundo plano porque no le gustaban los protagonismos, pero estaba allí, sosteniéndole la mano que sostuvo la antorcha, la que sostuvo la pelota de ping-pong o la paleta de básquet. La vida está llena de sufrimiento, pero también está llena de personas que lo superan y en el camino descubren algo bueno. Muchas veces el final de un camino es el inicio de uno nuevo. Y ante la adversidad tenemos 2 opciones: quedarnos envueltos en sentimientos negativos o aprovechar esa oportunidad para transformarnos y transformar a la gente que nos rodea. Es nuestra opción qué es lo que hacemos con la adversidad. O nos damos por vencido y nos rendimos, o no nos rendimos y salimos fortalecidos por el dolor. Y en el proceso de transformación, uno transforma inevitablemente a las personas que las rodean. Yo desde muy chica, desde los 10 años, estuve en contacto con personas con limitaciones físicas, amputados, parapléjicos, cuadriplégicos, personas conectadas a respiradores. Para mí eran tan normales como los normales, no me asustaban ni me sorprendían.
Sin duda, el haber estado en contacto con personas que tenían secuelas de enfermedades graves o de accidentes, y el proceso de mi padre determinó mi elección profesional. Creo que no podría haber sido otra cosa que médica. Gracias a su accidente, mi padre pudo destacarse en lo profesional y en lo deportivo. Pero ¿cómo darle las gracias a una catástrofe de los logros de una persona? Y tal vez no sea así. Tal vez no haya que agradecer la catástrofe, sino la fortaleza de las personas que las vuelve fuertes ante el dolor, la que las hace más resilientes. Todos tenemos esta posibilidad de transformación y tenemos una fuerza interior que es insospechada, que se pone de manifiesto cuando la vida nos pone a prueba, cuando sentimos que hemos llegado a nuestro límite, porque en realidad no somos lo que logramos, somos lo que superamos. Y cada una de nosotros tenemos nuestra historia y sabemos cuánto nos duelen nuestras heridas. Y antes de juzgar sería bueno recordar que no todas las enfermedades se curan, no todas las cicatrices se muestran, no todas las heridas se ven, ni todo dolor es tan obvio, y que a la cima no llegamos superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. Hace unos meses, mientras cocinaba, estaba con mi nieto de 7 años que estaba luchando con la letra cursiva. Y en un momento me dice, Abu, esto es imposible. No, le dije yo, nada es imposible. Y a mí esto me lo enseñó mi papá, que fue un ejemplo de perseverancia, tenacidad y logro, que me enseñó que nunca tenés que darte por vencido aunque parezca que te han vencido. Vení, chiquito, deja lo que estás haciendo y vení, que voy a contarte una historia familiar de amor y coraje.